Partió vendiendo una cajita de 30 pantalonetas, o traje de baños como diríamos en Chile, y pasó a distribuir sus productos hoy en día acá en Australia a través de los principales retailers. Ella es Lilian Rubiano, colombiana, que llegó a Australia hace 16 años con un sueño muy corporativo: hacer una doble titulación con su universidad en Colombia y estudiar un magíster en Marketing y Comercio Internacional en la Universidad de Macquarie. Al terminar su estudio, saltó al mundo de la logística internacional. Trabajó en una agencia aduanera y más tarde en uno de sus trabajos soñados, en una de las navieras más grandes de todo el mundo. Pero en el año 2017 hizo algo con lo que muchos sueñan y pocos se atreven. Renunció para crear su propio emprendimiento de trajes de baño y productos de verano hechos en Colombia, Turquía y China, vendiendo acá en Australia. En esta entrevista, Liliana nos cuenta de su viaje como emprendedora, de cómo es que pasó de vender esa cajita de 30 unidades a crecer hoy en día exponencialmente, cómo es que llegó a vender en los grandes retailers de ropa acá en Australia y de todo lo que hay detrás de emprender, ser mamá de 2 niños, con uno en camino al momento de esta grabación y seguir apostando por sus sueños en estos meridianos tan lejanos. Obviamente ha sido un proceso lento porque yo no creo en los overnight success, o sea, en el éxito de la noche a la mañana. Yo creo que todo tiene un trabajo fuerte. Y ya las últimas importaciones que hacemos son de 600 pantalonetas, entonces es lento, sí. Acá los costos, digamos, operacionales son muy altos, entonces suena bastante lo que vendo, pero los costos operacionales son también bastantes. Entonces sí hemos crecido en cuanto a ventas, sí hemos crecido en cuanto a presencia. Obviamente no te voy a decir que hago la misma cantidad o me hago un salario igual que el que tenía cuando estaba en la naviera, porque es muy diferente trabajar en una empresa y tener un salario fijo mensual a trabajar en un emprendimiento. Mi nombre es Liliana Rubiano, soy colombiana y llegué a Australia en el 2009, entonces hace 16 años. Tenía la oportunidad de hacer una doble titulación con mi universidad en Colombia, con Macquarie University acá. Y por cosas de la vida me terminé quedando acá haciendo un máster en mercadeo y en comercio internacional. Y ya después conocí acá a mi esposo, que también es colombiano coincidencialmente, y me uní a su visa y bueno, saqué la residencia, él ya era residente y así me terminé quedando acá. Empecé a trabajar en logística internacional y luego hice mi emprendimiento desde el 2017, entonces renuncié a mi trabajo que tenía en una naviera de comercio exterior para dedicarme a mi negocio vendiendo pantalonetas, o sea, bañadores, como le llaman ustedes, hechos en Colombia, acá en Australia. Realmente no fue tan difícil porque así como tú, a mí me gusta mucho viajar y explorar otros países, entonces yo ya había tenido la experiencia de estar en Estados Unidos en summer camps, en campamentos de verano, trabajando allá. Y también había tenido la experiencia de estar en Francia estudiando francés y pues sola, digamos. Entonces tenía esas ganas de seguir explorando el mundo y yo tenía la opción de ir o a Alemania o a España o a Australia. Mi inglés era bastante regular, entonces yo dije no, pues me voy para Australia y una de mis mejores amigas ya estaba acá. Ella pudo llegar acá antes porque tenía un mejor inglés que yo. Entonces pues tomamos la decisión y yo me vine para acá para poder hacer los másters y la doble titulación acá. Y ya estando acá, digamos que no fue amor a primera vista con Australia, porque cuando uno llega de estudiante y sin el lenguaje es muy difícil. Pero ya después me fui adaptando y ya cuando salí de estudiar y empecé a trabajar, ya uno empieza a ganar en dólares, ya empieza a ver la vida de otro color. Y empecé a trabajar en lo que más me gustaba, que era logística internacional de comercio exterior. Entonces me enamoré de Australia y acá estoy, pues obviamente con mi esposo, y duramos 8 años explorando el mundo, trabajando, y ya después tuvimos familia y ahora tenemos 2 niños y otro en camino. Bueno, a mí me encanta la logística internacional y mi papá
siempre fue independiente, entonces y obviamente al ser independiente tienes que tener muchas habilidades de ventas. A mí me encantan las ventas y me encanta mucho el servicio al cliente. Entonces, trabajando en la naviera, en comercio exterior, yo dije, bueno, yo ya trabajé acá lo que quería, yo ya hice muchas cosas acá que quería, ahora ya quiero dedicarme a algo personal, a algo mío. Entonces yo exploraba, ¿será que traigo panela, que es como el sugarcane molasses, es como un tipo de azúcar sin procesar que hacemos en Colombia y que acá lo usan bastante? Entonces yo decía, ¿será que traigo panela? ¿Será que exploro con otros productos? Y un tío me dijo, ¿por qué no llevas estas pantalonetas que están súper lindas de Colombia a Australia? Y miras, y yo dije, bueno, pues obviamente acá a la gente le encanta nadar, hay muchas playas alrededor, es un país costero. Entonces, ¿por qué no? Entonces empecé a traer pantalonetas de Colombia y empecé a ofrecerlas a mis amigos y en los mercados. Acá la cultura de los markets es súper fuerte, entonces empecé en los markets, ya después me metí en el tema online y cuando llegó COVID me metí fuerte online porque ya sabes que no podía ir a markets ni a eventos. Me encanta hacer networking, entonces eso me ha ayudado mucho a meterme en buenos portales, como hay uno que se llama The Iconic, y estoy en las dos tiendas departamentales más grandes de Australia, que se llama Myer y David Jones, solamente online. Entonces digamos que esos son mis fuertes. Entonces me dedico a vender online, también hago muchos eventos. Ahorita por el embarazo pues le he bajado un poquito, pero me encanta hacer markets, es un esfuerzo físico muy grande, pero hago markets, hago eventos, hago networking, hago pop-ups en los centros comerciales. Este diciembre vamos a hacer un pop-up también en las Northern Beaches, y me dedico a eso y a cuidar a mis niños. Entonces me encanta porque mis niños yo los saqué del jardín, yo no quería que fueran al jardín para podérmelos disfrutar 100% antes de que entraran al colegio. Entonces los cuido full time y me dedico con ellos a ir a mis reuniones. A veces me los llevo a las salas de juntas, a hacer las órdenes, ellos me ayudan a empacar y a despachar órdenes, a contar inventario, a los markets, a veces los llevo, a veces no. Entonces me dedico a eso. La primera importación que tuvimos fue una cajita así de grande, te voy a mandar las fotos, de 30 pantalonetas. Y yo decía, oh my God, ¿a qué horas voy a vender esto? Bueno, eso fue en el 2017. Me las llevé para los markets, me fue súper bien, gracias a Dios. Obviamente ha sido un proceso lento, porque yo no creo en los overnight success, o sea, en el éxito de la noche a la mañana. Yo creo que todo tiene un trabajo fuerte. Y ya las últimas importaciones que hacemos son de 600 pantalonetas, entonces es lento, sí. Acá los costos, digamos, operacionales son muy altos, entonces suena bastante lo que vendo, pero los costos operacionales son también bastantes. Entonces sí hemos crecido en cuanto a ventas, sí hemos crecido en cuanto a presencia. Obviamente no te voy a decir que hago la misma cantidad o me hago un salario igual que el que tenía cuando estaba en la naviera, porque es muy diferente trabajar en una empresa y tener un salario fijo mensual a trabajar en un emprendimiento, y sobre todo cuando es un emprendimiento que es como estacionario, como seasonal. Entonces mi emprendimiento es ropa de verano, son cosas de verano. Obviamente acá todo el mundo nada todo el año, pero es más fuerte ahorita y en Christmas, en Navidad, obviamente. Entonces he tenido que aprender mucho acerca de cómo manejar los flujos de caja y no ha sido fácil. Pero en cuanto a crecer, sí, hemos crecido bastante. Empecé en un market y ya pues tengo presencia en los retailers más grandes de Australia. Y digamos que la meta ahorita, a corto y a mediano plazo, es meterle más la ficha online, y eventualmente, digamos que a largo plazo, es poderme expandir a Estados Unidos y a Europa para poder tomar ventaja del cambio de temporada, porque mientras acá estamos en verano, allá están en invierno. Mientras acá estamos en invierno, que es cuando se baja las ventas un poquito, allá están en verano, y son un mercado muy grande. Pero como son un mercado tan grande, también hay mucha competencia, porque Estados Unidos está muy cerca de Latinoamérica, que es donde se produce mi producto. Entonces esa es la idea, estoy trabajándole bastante a eso.
Y así vamos. Sí, en Latinoamérica yo realmente no trabajé mucho porque cuando me vine para Australia vine a terminar mi universidad con una doble titulación. Digamos que la única experiencia laboral que tuve allá fue trabajando como servicio al cliente en la empresa de oficinas virtuales de una tía, que se lo agradezco muchísimo, fueron solo como 6 meses. Pero la experiencia de acá, de laboral de acá, sí me sirvió mucho, como te comentaba ahorita. Yo trabajé, tuve la oportunidad, la gran oportunidad de hacer mi internship, mi práctica empresarial con la Universidad Macquarie University para ProChile, que es la oficina que promueve el comercio exterior entre Chile y Australia. Esa oportunidad me sirvió muchísimo para poder engancharme después en una compañía de intermediación aduanera australiana. De hecho, desde acá se puede ver la oficina. Y ahí también trabajé por 2 años en un trabajo muy básico, pero me ayudó mucho a entender cómo funcionaba el trabajo de oficina y corporativo de acá. Y de ahí ya salté a un trabajo que era el trabajo de mis sueños, que era trabajar en una naviera que se llama Hapag-Lloyd, que es la tercera naviera más grande del mundo, como ejecutiva de ventas, 3 años y medio. Y eso también es comercio internacional, entonces definitivamente sí me sirvió porque con ese conocimiento ya podía yo traer mis productos, digamos, aplicar ese conocimiento en la importación de mis pantalonetas. Ya después me expandía a toallas turcas, ya después me expandía a ponchitos para niños y ahorita ya traigo cosas de China, de Turquía y de Colombia. Sí, tanto en logística como en cualquier otra industria, viendo la experiencia que han tenido muchos de mis amigos que llegan acá ya con una super experiencia o con 0 experiencia, les recomiendo que empiecen por lo básico. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi esposo. Él trabajó 10 años en entidades financieras en Colombia, en bancos. Y obviamente en 10 años tú alcanzas a escalar bastante en tu carrera laboral. Pero llegando acá le tocó aplicar a trabajos mucho más abajo de lo que él ya estaba haciendo en Colombia. ¿Pero por qué? Lo recomiendo porque uno, es una cultura muy diferente laboral. En Latinoamérica trabajamos muchísimo de 8 a 8 y si uno no está bien visto, acá no. Acá tú entras a las 9 y sales a las 5 y chao. Si te quedas más de las 5 p.m., por lo menos en las empresas en las que yo he trabajado, ya te ven raro, porque respetan mucho tu tiempo libre y tu familia. ¿Por qué? Porque acá no tienes ni que la empleada, ni que el chofer, no, a cada uno es el que hace todo, por lo menos la mayoría de las familias. Entonces, por ejemplo, el papá de familia está presente, el papá de familia tiene que estar ahí ayudando. Entonces las mamás y todos pues esperan a que tú llegues allá. Los colegios, por ejemplo, acá la mayoría de colegios no tiene buses que lleven a los niños chiquiticos. No, acá tú, la mamá o el papá es el que tiene que irlos a llevar o a recoger, así sea en el after school care. Pero los colegios generalmente van de 8:30 a 8:45 a 3:30 de la tarde, 3:30 de la tarde. Entonces respetan mucho esa cultura. Entonces la cultura laboral latinoamericana es muy diferente a la australiana. Entonces empezar en un trabajo básico es muy bueno por la cultura laboral. Segundo, el idioma. El idioma es supremamente diferente al de Estados Unidos. Entonces uno llega así, yo sé inglés, pero cuando llegas acá, el inglés australiano es súper diferente. A mí me dio muy duro llegar acá a estudiar los másters. Yo no entendía nada, los profesores, me iba súper mal, menos mal ya tenía mis amigos acá que ya me llevaban 6 meses de ventaja para los trabajos y todo, porque pues para los trabajos universitarios, porque era muy, muy difícil poderles entender. Y 3, pues para el trabajo como tal, la cultura, cómo se hace un trabajo, el trabajo de la misma empresa, ¿no? Entonces, le aconsejaría a las personas que quieren venir a trabajar acá, por lo menos a la cultura
pues en el mundo corporativo es que empiecen en lo básico y poquito a poquito se van dando a conocer y van subiendo antes de llegar acá y quemarse. Y otra cosa en la que me he dado cuenta mucho con mis amigos y con mi propia experiencia es que muchas veces las empresas acá no tienen en cuenta la experiencia que hayas tenido allá, a no ser de que sea en una empresa multinacional que conozcan. Y acá realmente no conocen mucho de la cultura latina. Entonces, si trabajaste, no sé, pues en una empresa X de allá, pues no es muy relevante acá. Ellos ven mucho la experiencia local que hayas tenido, más que cualquier estudio. Ven es más la experiencia local. Entonces, es como el huevo o la gallina. Entonces, si no me das la oportunidad, ¿cómo voy a tener experiencia? Pero si empiezas por lo básico, entonces le recomendaría a los profesionales que se quieren venir a trabajar acá que empiecen por lo básico. También he conocido muchos que les toca empezar con trabajos casuales, Uber o trabajando en hospitality, o sea, en los restaurantes, en los bares, para poder pagar por los estudios o para poder pagar por las acomodaciones, mientras encuentran algo corporativo, porque la verdad es que es un país muy caro y los ahorros se van así. Entonces, les recomendaría que vengan con la mente abierta de poder trabajar en trabajos casuales al tiempo que van buscando trabajos corporativos, y también que empiecen por lo básico y vayan escalando poco a poco. Disfrutaría más haber estado, digamos, con mis amigos o con gente de otros países en mi máster, porque ¿qué pasó? Llegué y de una me tomé muy en serio lo de trabajar y empecé a trabajar los fines de semana en los markets haciendo café, y yo no disfrutaba tanto como mis otros amigos. Entonces se fueron los alemanes, se fueron los colombianos, y yo no quedé con tantos amigos de ellos, ¿sabes? Y mi mejor amiga me decía, Lili, no trabajes tanto los fines de semana. Entonces, sí, trabajaría, pero digamos que no sería así tan fuerte como antes, ¿sabes? De pronto vendría, eso sí, con muchos más ahorros para poder disfrutar y no tener que trabajar tanto y estresarse por tener un salario para poder pagar una renta. Entonces, si pudiera volver a esa época, me disfrutaría un poco más de la universidad. Depende. Si ya tienes la experiencia, no. A mí realmente la educación latina me parece muy completa, es muy integral. La educación que me dieron en Colombia, en la universidad, no la cambió por nada. Fue muy, muy buena. Acá tuve la oportunidad de hacer 2 másters y realmente lo que más me ayudó esos másters fue poder abrirme al mundo en cuanto a conocer personas de Asia, sobre todo, y a la cultura asiática y europea, y estudiar con personas de China, de Indonesia, de Tailandia, que en Colombia uno no ve un asiático por ahí nunca. Entonces, eso me ayudó mucho en la experiencia, pero en el contenido académico, no. Porque todo ese contenido académico, digamos que ya lo había visto en la universidad, y realmente era como presentaciones, y al final sí, métale la ficha al trabajo final o al examen final. En cambio, en Colombia es diferente. Bueno, no sé, me gustó mucho la experiencia que tuve en Colombia educativa, y la de acá más que todo por la experiencia de estar con personas internacionales, y los ejemplos y todo lo adaptaban más como a Asia, más que a Estados Unidos, mientras que en Colombia la educación era más enfocada, digamos que los case studies, sí, como los trabajos eran como más enfocados a Estados Unidos. Asia nunca lo tienen casi que en cuenta, en cambio acá es todo Asia, y Asia realmente mueve el mundo. Entonces esa experiencia fue súper, súper buena. Bueno, realmente el gobierno apoya mucho el emprendimiento y los pequeños negocios. Mucho es mucho. Y cuando tuvimos la pandemia,
nos ayudaron muchísimo. Es fácil, es largo. Si uno está bien organizado y tiene todo el papeleo en orden desde el principio, realmente las cosas se van dando. Entonces, no es difícil. El gobierno tiene varias páginas en las que uno se puede meter y hacer todo online. Entonces no es difícil. Obviamente ya después te toca pues buscar cómo venderlo y cómo salir adelante, que digamos que me parece lo más difícil. Pero el tema de montar una empresa acá es pura carpintería, o sea, en internet está todo y uno lo puede hacer casi que online ya todo. Sí, mucho, porque obviamente acá uno vive mucho más relajado, disfruta otro tipo de cosas, disfrutas los paisajes, la naturaleza. Siendo mamá, por ejemplo, cambia aún más, porque ya le sacas el jugo a los parques en cada esquina, a la seguridad, a montar en bus, en tren, a cuidar de tus propios hijos. Y porque te toca casi que solo, porque si no tienes familia acá, te toca a ti todo, el aseo, la cocinada y pues cuidarlos. Entonces realmente la vida acá ha cambiado mucho y uno aprende a ser más independiente. La cultura en Australia es mucho más independiente. En Colombia, por ejemplo, y en Latinoamérica, me imagino, la gente la familia es todo. Tú estás en totalmente contacto con tu mamá, con tu papá, con tu tía, tu abuelita, todos opinan. Acá no, acá eres tú, y así tuvieras familia australiana, la mamá no se mete en nada con lo de los nietos. Bueno, sí, obvio, pero no es como en Colombia, que te los cuidan, que estás ahí, que la tía te los cuida, que no, acá es totalmente diferente. Es una cultura muy individualista. Entonces, siento que me he untado mucho de eso. Y bueno, pues no me molesta tampoco porque soy una persona muy independiente. Entonces, me gusta, pero claro, también te hace falta el calor familiar y por eso viajo a Colombia y estoy allá y pues me gusta. Por ejemplo, en Colombia uno tiene mucho apoyo familiar y también mucho apoyo financiero familiar, por ejemplo. Entonces llegar acá y a los 22 ya independizarte financieramente y hacer tu presupuesto y con estos gastos tan grandes era como, ok, a ver, ¿cómo voy a empezar? Afortunadamente mi esposo es 9 años mayor que yo y viene de una bueno, su papá era contador y viene digamos que de la industria de las finanzas y sabe muy bien cómo manejar presupuestos. Él me enseñó, gracias a Dios. Eso me costó mucho trabajo, independizarme financieramente, y también el tema de la cocinada. En Colombia, no sé si en Chile, pero en Colombia uno tiene la empleada diario que te hace desayuno, almuerzo, comida. Entonces aprender a cocinar acá, aprender todo, pues independiente, una vida totalmente independiente y desde chiquita, porque en realidad tú a los 22 años uno se siente que ya es súper adulto y no, todavía en realidad estás apenas saliendo de pues empezando medianamente una adultez. Entonces esa parte me dio duro. Y también llegar a vivir con amigos, porque tienes que empezar a compartir con gente que nunca, yo por lo menos, bueno, en Colombia, si tú eres de una ciudad aledaña y te vas a vivir a las capitales, tú tienes esa experiencia de vivir o con primos o con amigos o con desconocidos, ¿sí? Bueno, con flatmates. Pero yo no, yo vivía en Bogotá y yo soy de Bogotá, entonces llegar acá a vivir con personas que no eran de mi familia, obviamente también. Entonces, ¿quién va a hacer el aseo de qué? ¿Quién va a estar organizando qué? Independizarme, digamos que fue una tarea, y, bueno, fue difícil, pero sí fue pues un impacto. Discriminada, no. Y sí, obviamente es súper diferente a los australianos, pero hay algo muy lindo y es que
la cultura latina acá la ven como algo exótico. Entonces, algo exótico, chévere e interesante, les causa curiosidad y les causa muchísima curiosidad todo lo que tenga que ver con Latinoamérica. Gracias a Dios lo tienen como en buena perspectiva, a comparación de otras culturas que sé por amigos míos que he tenido, asiáticos por ejemplo o chinos, sienten muchísima discriminación y pues me lo dicen en la cara, ¿sabes? Entonces no me he sentido discriminada y lo que siento es que nos ven como algo curioso, como interesante. Entonces sí, por ejemplo, bueno, yo tampoco me he sentido nunca discriminada en Estados Unidos, pero lo que me hablaban mis amigos chinos era, por ejemplo, que ellos van a Estados Unidos y es la sensación, pero acá es diferente. En cambio nosotros, pues yo nunca me he sentido discriminada en Estados Unidos, pero que cuando he oído que los latinos van a Estados Unidos se sienten discriminados y acá son la sensación. Sí. Bueno, la limpieza y la seguridad de la ciudad. Y ahorita, siendo mamá, los parques, las actividades que hay que hacer con niños, las playas, todos los días hay un plan diferente y hay un parque diferente que ir. Y si no, pues es la reunión, o si no, me vengo para acá, para el club. El simple hecho de ir al barco son felices. Bueno, eso también depende de los niños, ¿no? Pero realmente lo que más valoro acá es eso, la seguridad y la limpieza y las facilidades, ¿cómo se dice? Facilities, como la infraestructura de la ciudad. Me gusta mucho. Y el clima. Porque, por ejemplo, no sé, si yo viviera en Melbourne, no, no, porque uno tiene lo mismo, o en Noruega, uno tiene lo mismo o hasta mejor, pero con el clima me muero, ¿no? Sí, definitivamente me parece que muchas personas contactan a veces agencias y obviamente las agencias son muy chéveres y yo me vine como una agencia, pero chévere que tengan la oportunidad de hablar con personas que no tienen ningún interés financiero, ¿sí? Sino que tengan interés en contar la historia, ¿no? Entonces, ¿a quién contactar? ¿Qué hacer? ¿Qué grupos meterme? ¿Qué me aconsejas? Por ejemplo, mira, vende con unos buenos ahorros, porque ¿qué pasa? Desde el día que pisas Australia, ya vas a empezar a gastar en dólares y los dólares son bien caros. No te vengas con la mentalidad de que vas a tener el mejor trabajo del mundo al principio, no, empieza por lo básico. Estos son los mejores bancos para sacar la cuenta, estas son las mejores empresas de teléfono. Pero más que eso, como de la cultura, de la experiencia, de lo malo y de lo bueno, porque hay cosas malas también. No todo es tan fácil, ¿no? He conocido mucha gente que le ha tocado muy duro y a mucha gente que le ha tocado, pues, ok. Entonces, si tuviera la oportunidad de hacer una pregunta, sería ¿cómo empiezo? ¿Dónde contacto personas? Meterse en los grupos de Facebook, tratar de indagar por los grupos de Facebook, contactar gente y que no le dé miedo. Oiga, ¿usted conoce a alguien allá? Sí, hay un primo allá. Ah, bueno, venga, yo hablo con él, ¿sí? Investigar un poquito más. Trabajé haciendo café en los markets. Era un trabajo muy chévere porque podía hablar inglés, podía practicarlo y a la vez conocer mucho de la cultura sirviendo algo que acá les encanta, que es el café. Entonces digamos que la gente era muy querida. Pero fue un trabajo muy duro porque era armar la carpita, poner las máquinas de café, servir el café a 200 personas, después empacar, irse y al otro día hacer lo mismo, sábados y domingos. Entonces fue un trabajo muy duro, lo hice por 1 año y medio, pero me ayudó muchísimo y después me ayudó muchísimo con mi emprendimiento porque empecé en los markets otra vez. Yo ya sabía cómo era la dinámica de los markets. Pues es como lanzarse al mar, ¿no? Si sabes nadar, pues de una vez lánzate, y si no sabes nadar, pues lánzate de pronto con un flotador que te ayude, pero lánzate, porque así se te quita el miedo. Entonces definitivamente hacerlo, y sobre todo ahorita en el que
tenemos internet, tenemos, o sea, está totalmente conectado el mundo y las facilidades son un clic. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te devuelvas. Entonces, definitivamente hacerlo para poder tener la experiencia, abrir los ojos y mirar cómo hacer y que no se quede con las ganas de, porque pues mañana uno se muere y nada se lleva.